Entonces, en el caso del ejercicio 4, nosotros tenemos esta función que ustedes ven acá en pantalla, que es f de x es menos 2 por x más 3 todo al cuadrado por e a la menos x. La idea de lo que pide el enunciado en este caso es hallar los máximos y mínimos, en caso de que existan, y cuáles son, en base a eso, la función sí, de lo que nosotros vamos viendo. Entonces, la idea acá, para que esto sea posible, es lo siguiente. Tenemos que hacer un análisis completo de la función para empezar y tratar de ver qué es lo que pasa con sus derivadas y demás. Como primer consejo, siempre que trabajamos con funciones, lo primero que conviene hacer es definir el dominio de la función. Entonces, por ejemplo, esta función, si nosotros la observamos a simple vista, es una función que es una mezcla de una función polinómica, que en este caso es el x más 3 al cuadrado, con una función exponencial. Y están puestos de forma tal que no presentan ninguna salvedad al dominio como las que conocemos siempre. Por ejemplo, una función racional que no se puede dividir por cero, una raíz par de un número negativo o un logaritmo de un número negativo. Entonces, como no corresponde con ninguno de estos casos, directamente ambas dos cumplen con todos los números reales, entonces decimos que el dominio de esta función, el dominio de f, van a ser todos los números reales. Lo cual es una buena noticia porque no tenemos ningún punto complicado, por lo menos hasta ahora. Hecho eso, lo que tenemos que hacer es encontrar la función derivada, ¿sí? Entonces la función derivada la vamos a encontrar aplicando las reglas de derivación que conocemos siempre. Fíjense, para calcular f' tenemos que pensar primero cómo está hecha esta función. Y esta función está hecha como primero tenemos una constante, la constante en la derivada va a quedar tal cual, ¿sí? O sea, vamos a tener este menos 2, que podemos sacarlo de fuera, y luego tenemos dos partes que sí son funciones de x, que son las partes lineal o polinómica, perdón, vamos a llamarle a, y la parte b, que es la parte exponencial. Entonces lo que vemos acá nosotros es lo siguiente, fíjense, nuestra función si va a ser una constante por una multiplicación de dos partes, que en este caso es la parte a y la parte b, supongamos, nosotros vamos a tener la derivada, la constante va a quedar tal cual, y esta parte va a seguir las reglas de derivación de multiplicación. ¿Qué quiere decir? La famosa regla de siempre, la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Entonces acá lo que podemos hacer es calcular las derivadas por separado. Dijimos que a en este caso es x más 3 al cuadrado. Fíjense que a es una función compuesta porque tiene la función lineal x más 3 metida dentro de una función x al cuadrado, que es todo esto, que no se ve pero que nosotros lo vemos porque está todo al cuadrado. Entonces, para derivar esto no nos queda otra que usar la regla de la cadena. Entonces, primero derivamos lo grande, que es el x al cuadrado, bajamos el 2 multiplicando, tenemos x más 3, todo esto elevado a la 1, y la derivada dentro que es un 1 porque es x a la 1. Y luego tenemos b, que en este caso nos queda e a la menos x, y cuando derivamos también usamos, b derivado. Cuando derivamos nos va a quedar con regla de la cadena. Bajamos el menos 1 multiplicando, la derivada de menos x es menos 1, entonces esto nos va a quedar menos 1 por e a la menos x a secas, ¿ok? Entonces ahora respetamos esta regla, ¿sí? De a' por b más a por b' para expresar la derivada. Entonces en este caso tenemos a', que nos va a quedar 2 por x más 3, cerramos acá, por b, que en este caso es e a la menos x, y luego tenemos más a, o sea, tenemos más x más 3 al cuadrado por b', que en este caso es menos 1 por e a la menos x, cerramos ahí. Ya queda toda esa cuenta un poco complicada, vamos a separar acá para que no sea más difícil. Bueno, entonces ahora, fíjense, si podemos ordenar un poquito esta ecuación, ¿qué cosas podemos observar? Primero que podemos sacar nosotros el e a la x como factor común en ambos casos, ¿sí? Y esto lo que nos va a quedar es f' de x, nos va a quedar menos 2 por e a la menos x, y ahora multiplicado por 2 por x más 3 más x más 3 al cuadrado, ¿sí? Y una cosa que podemos hacer para trabajar con esta parte es desarrollar el cuadrado, desarrollar toda la expresión y tratar de trabajarla de una forma más completa. Entonces, por ejemplo, en este caso, si nosotros desarrollamos el cuadrado acá, voy a simplificar un poquito las cuentas porque esto es más cuentas que otra cosa, no es tanto concepto. Acá podemos hacer de distributiva, esto nos va a quedar 2 por x más 2 por 3 que es 6. Y si desarrollamos el cuadrado con el binomio al cuadrado, que es una expresión matemática, o directamente si quieren pueden plantear distributiva y no hay problema. En este caso lo que van a tener, ¿sí?, por separado va a ser x al cuadrado más 3x, o sea, más 6x más 9. ¿Ok? Entonces puede ser organizado de esta manera. Y otra cosa que se puede hacer es, por ejemplo,
o sea, podemos dejarlo expresado así o podemos peinarlo un poquito más para que quede más prolijo. Esto nos va a quedar menos 2 por e a la menos x. El x al cuadrado queda solo, después tenemos 2x más 6x que nos va a quedar más 8x, y después tenemos 6 y 9, y con eso vamos a tener, en este caso, acá pequeña observación, me comí este menos que está acá, que cambia este menos 1, que cambia todo esto, porque va a ser menos x al cuadrado, menos 6x, menos 9, ¿sí? Pequeña observación. Entonces en este caso nos va a quedar menos x al cuadrado, ¿sí? Después nos va a quedar menos 6x más 2x, o sea que nos va a quedar menos 4x, y después vamos a tener más 6 menos 9, en este caso nos va a quedar menos 3, ¿ok? O sea, pequeño detalle, no desesperen. Entonces, si nosotros vemos, fíjense, nosotros lo que tenemos que hacer para encontrar los puntos críticos, primero es encontrar todos los puntos cuya derivada nos dé igual a 0, para tratar de ver cuáles son los candidatos a que sean máximos o mínimos, o puntos críticos, o puntos de estagnación. Entonces, vamos a igualar f' de x igual a 0, nos dice que menos 2 por e a la menos x, por, si sacamos un menos 1 acá multiplicando para sacarnos los signos menos, tenemos x al cuadrado más 4x menos 3 igual a 0, ¿ok? Bueno, primero que nada, menos 2 por menos 1 da 2, tenemos un número positivo, e a la x es siempre positivo, o sea que no hay chance de que este combo de esto por separado nos dé 0. O sea, no hay manera porque esto siempre es positivo por el dominio de esta función, el rango de esta función, perdón, que es la sería el codominio, y después en los negativos. Entonces, la única forma de que esto dé 0 sería que esta parte de 0. Entonces, para que esta parte de 0, ¿sí? Tendríamos que tener que x al cuadrado más 4x menos 3 nos dé 0. ¿Cómo sacamos la solución de esta raíz? Con la fórmula de Bhaskara, que nos dice menos b más menos raíz. Bien, entonces en este caso, partiendo en el intervalo que habíamos dicho al principio, nosotros teníamos que los dos valores donde se anulaba la derivada eran en menos 1 y menos 3, o menos 3 y menos 1. Entonces ahora vamos a estudiar la función derivada en esos intervalos en los cuales queda partido su dominio. Nosotros sabemos que en menos 3 y en menos 1 la derivada vale 0. Tenemos que evaluar un punto al azar en esta función, que es la función derivada, en cada uno de estos y ver cuánto es lo que nos da. Entonces, por ejemplo, si evaluamos en el intervalo de menos infinito a menos 3, supónganse que evaluamos el menos 4, la derivada de menos 4 nos va a quedar positivo, con lo cual la función en ese punto, en ese intervalo, en todo ese intervalo continuo va a crecer. Si evaluamos entre el menos 3 y el menos 1, supónganse que tomamos el menos 2, por ejemplo, ahí en ese intervalo la derivada va a dar negativo y la función va a decrecer, ¿ok? Y si tomamos entre el menos 1 y el más infinito, por ejemplo el 0, ¿sí? Y hacemos la derivada, en este caso la función va a crecer, y va a ser positiva y va a crecer. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta cuál es un máximo y cuál es un mínimo? Pensemos por ejemplo en x1 que es menos 3. Bueno, acá la función primero viene creciendo, luego viene decreciendo, entonces tendría a ser este comportamiento, ¿sí? Primero la función crece y luego decrece, con lo cual acá lo que tenemos es un máximo. O sea, por ahora definámoslo como un máximo local, porque lo que preguntó el ejercicio primero es solamente cuáles son las coordenadas de esos máximos o mínimos locales. Para saber si es absoluto o no, tenemos que hacer un estudio completo de la función, si hay asíntotas horizontales, límites a infinito y demás, que no lo pide el ejercicio, pero que sí se puede sacar para ver si es máximo es absoluto o es local. Y después con menos 1 tenemos lo mismo, ¿sí? Tenemos al revés, que va a ser la función decrece antes de menos 1 y luego crece, o sea que vamos a tener que en este caso es un mínimo, ¿sí? Para que la función decrece, luego crece, entonces estamos ante un mínimo. Y con eso resolvemos este problema. Así que bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Por favor, suscríbanse a mi canal para más trabajo como este. Y muchos éxitos a los que vayan a rendir próximamente. Un abrazo grande.